Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver todas las generalidades de los mini presóstatos digitales electrónicos como el que estamos viendo aquí. Estos son dispositivos electrónicos que trabajan por lo general con tensiones de 12 a 24 voltios y que poseen tipo o funcionamiento NPN o PNP, dependiendo del modelo, que pueden ser configurados para trabajar ya sea con un presóstato de alta presión o como presóstatos de baja presión. Son muy usados en la industria neumática y refrigeración. Hay que tener en cuenta el rango de operación de ellos. Algunos vienen para trabajar desde 0 hasta unos 160 psi e inclusive vienen para trabajar con presiones de vacío. Por eso es que es muy importante tener en cuenta y leer las especificaciones del artículo y del fabricante. Bien, aquí tenemos este mini presóstato. Muy bien, aquí lo tenemos energizado ya. Importante, bien, podemos adquirir una placa. Aquí vemos la toma, hemos conectado aquí un raccord especialmente para medir presiones. Vemos aquí el cable de conexión. Podemos ver que en la parte superior tenemos aquí DC+, out 1, out 2, FUN y DC-. Miremos aquí el cable que viene con un plug. De esa manera es como se conecta. Vemos acá las características, otras características del equipo, IS34-01N, lo cual nos está indicando que este es NPN, como está por aquí. Y estas son las características generales de este mini presóstato. Con respecto a la condición NPN, vamos a tener en cuenta que aquí tenemos uno con condición NPN. Vamos a observar que en este caso, este mini presóstato tiene dos entradas de alimentación. Aquí tenemos DC+ y DC-, que los cuales vienen de una fuente conmutada. Aquí estamos trabajando una señal alterna que puede ser de unos 120 o 220 voltios y tenemos una salida de 12 o 24 dependiendo de las condiciones del equipo. Y obviamente después que se alimente con DC, él tiene un cable de señal de salida. En este caso, para este fabricante es negro, el cual para esta condición tipo NPN iría hacia el puerto negativo de una carga. En este caso sería un módulo de relé que me trabaja a 12 y 24. Entonces vean que del relé yo tomo la señal positiva directamente y el que me va a hacer la activación de este relé va a ser la señal del mini presóstato enviándome un pulso alto o un pulso bajo. Entonces de esa manera él va a hacer la activación de este relé y a partir de este momento, con los contactos que yo tengo aquí del relé, en este caso tengo un común, una salida normalmente abierta y una salida normalmente cerrada, puedo conectar otro tipo de carga, ya sean de tipo DC o tipo AC. Muy bien, entonces así es como trabaja este señor y en conexión tipo NPN. Ahora vamos a analizar la conexión PNP. Para este caso vemos que también tenemos las mismas opciones de trabajo acá. Vemos que tenemos la misma fuente conmutada, tenemos la misma alimentación DC y DC-, o sea positivo y negativo de la fuente conmutada, y también tengo mi cable de salida o señal de mini presóstato. Pero aquí hay una ligera diferencia. Vemos ahora que aquí, aprovechando mi módulo de relé, me voy a conectar directamente al negativo, acá o tierra, mírenlo aquí directamente, y el que me va a enviar la señal de activación ahora va al positivo. Entonces esa es la diferencia. En el tipo NPN, quien me activa la salida, este cable iría aquí al negativo, ahora está en el positivo. Entonces significa que en este caso la señal de salida del cable negro ya sea va a enviar una señal alta o baja para activar mi módulo de relé, prácticamente este que está aquí, y con los contactos de relé yo puedo hacer o mover unas cargas de tipo AC o también DC. Entonces hay que tener en cuenta muy bien estas conexiones, porque a la hora de conectarlos, una equivocación aquí no puede activar el módulo de relé y podemos inducirnos a errores. Pero entonces esta es la conexión general de este tipo de presóstato tipo PNP. Bien, a continuación vamos a ver algunos de los parámetros de programación principales. He obtenido aquí los principales, los cuales les va a ayudar a tener una excelente configuración de este equipo. Tenemos el F0, el cual indica el cambio de unidad, y yo puedo cambiar esa unidad en kilopascales, megapascales, bar y PSI. Hay que tener en cuenta este UNI que indica aquí, es lo que se me va a presentar en el display para yo poder indicar que voy a modificar ese parámetro. Muy bien. La otra tiene que ver con la función F1. Por general no trabaja F0 y F1 como modo general, las otras son agregadas.
pero ahora vamos a explicar. Entonces uno cuando va a configurar un equipo de estos va a trabajar solamente las dos opciones, que es F0, F1 y F2 en caso que tenga una salida 2. Este solamente tendrá una salida 1, un solo cable. Muy bien, entonces para la configuración aquí de la salida vamos a ver aquí con modo histéresis. Entonces sería O1 HY5. Es mejor colocarla en esta función. Me está indicando que voy a trabajar en función de la histéresis o diferencial. Vamos a tener otro parámetro aquí dentro de F1 que se llama el LOT, que significa el modo de operación. Si yo voy a seleccionar el LOT LP, voy a trabajarlo como presóstato de baja presión y el LOT LN como presóstato de alta presión. Entonces aquí tengo yo los dos modos de operación. Hay que tener en cuenta que los siguientes parámetros están en función del tipo de modo de operación. En este caso, vamos a ver si yo elijo aquí el modo de alta presión, solo me van a aparecer estos dos subparámetros que están aquí, el N-1 y el H-1 que está aquí. Entonces, este N-1 significa que es para configurar el valor en el cual la presión vuelve a activar la salida a 1 por alta presión. En este caso sería el valor de la presión de cut-in en modo de alta presión o LOT N. El H-1 para configurar el valor de la histéresis de presión o el diferencial de presión. Entonces, si trabajo en modo LOT N o significa modo de alta presión. ¿Para qué me sirve esta histéresis? Simplemente para hallar el valor de la presión de cut-out, lo cual sería el valor que yo seleccione en N-1 más el valor que yo seleccione aquí, me da ese valor. Sería la presión de cut-out. Por ejemplo, si en este caso yo en el N-1 programo un valor de 10 PSI y en este caso en H-1 programo 5, significa lo siguiente, que mi presóstato se va a apagar en 10 más 5, 15 PSI y se va a volver a activar en 10 PSI. Recuerda que estoy en modo de alta presión. Muy bien, si yo selecciono para trabajar el LOT LP o modo de baja presión, me van a aparecer, en vez de estos valores, me van a aparecer el P-1, el cual significa que voy aquí a configurar el valor para activar la salida out 1 o valor de presión de cut-in en el modo de baja presión. Entonces yo aquí selecciono el valor de presión de cut-in y en H-1 vean que es igual, prácticamente el mismo, para configurar el valor de histéresis. Y este valor de histéresis me sirve para configurar el valor de la presión de cut-out. ¿Y cómo lo obtengo? El valor que configuré en P-1 menos el valor de histéresis que yo configure aquí me va a dar el valor de la presión de cut-out en modo de baja presión. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si yo ajusto este valor en 10 y este en 5, entonces ¿qué va a suceder aquí? Simplemente que el equipo me va a apagar cuando llegue a 10 menos 5, serían 5 PSI. Cuando la presión se da en 5 PSI o menor, significa que la salida out 1 se va a desactivar y se va a volver a activar cuando llegue a 10 PSI. Entonces yo estoy trabajando aquí en modo de baja presión de presóstato. Muy bien, después vamos a ver un ejemplo de estos dos modos de operación. En cuanto al parámetro call, es para ajustar el color, ¿cierto?, del display, realmente entre dos colores, verde y rojo. No hay ningún problema, es solamente para verificarlo. Lo importante es que el verde uno lo utilice cuando estoy trabajando en modo baja presión y el rojo cuando estoy en modo alta presión. Es una opción, pero puedo trabajar cualquier color. En el F3 voy a configurar el tiempo de respuesta en milisegundos. Me aparece este parámetro en el display, correcto. F4 me da la resolución de la pantalla y en el F99 cuando yo quiero volver a los valores iniciales de fábrica que están aquí, correcto. Entonces estos son los valores o los parámetros principales. A continuación vamos a comenzar con la programación. Vamos a verificar y a modificar en este caso la unidad de presión con la cual vamos a trabajar. Bien, vamos a configurar en este caso acá las unidades. Para eso vamos a presionar por 2 o 3 segundos aquí el botón S hasta que entremos el parámetro F0. Vamos a ver aquí. Véanlo allí. Ahora mismo vamos a ver que estamos en F0. Para ver qué tenemos dentro de F0, pues nuevamente presionamos aquí en el botón S y nos muestra UNI. Ahora mismo nos está diciendo que estamos en PSI, unidades PSI. Puedo con las teclas de flecha que están aquí pasar a unidades. Vamos a pasar aquí, bares. Aquí tenemos GF, pascales, no pascales, PSI. Para confirmar,
la unidad, presionamos nuevamente el botón S. Listo. Ahora vamos a verificar nuevamente en cuanto la unidad que ajustamos, S, mírenlo allí, UNI, PSI, correcto. Ya a partir de este momento ya lo tenemos ajustado nuestra unidad en PSI. Si queremos salir del menú de aquí, de esto, pues desenergizamos, bien, y volvemos a energizar. Entonces de esta manera ya tenemos listos aquí ajustados las unidades de presión para este mini presóstato. Ahora vamos a configurar el equipo como un presóstato de alta presión. Para este caso vamos a tener este circuito eléctrico que vemos aquí. Lo único que hemos hecho, en este caso vamos a trabajarlo en NPN, en el mini presóstato. Lo que hemos agregado aquí son las salidas del contacto del relé, donde tenemos, veo una entrada común, aquí línea, salida NC hacia un piloto de alarma por alta presión y la siguiente salida NO hacia el control del motor, el cual vamos a controlar dependiendo de las presiones. Entonces este es un esquema que vamos a verificar para que podamos hacer las diferentes pruebas. Para la configuración de este modo de operación de alta presión, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el F1 y vamos a verificar los siguientes parámetros para esta salida 1, que solamente tiene uno solo. Verificamos el parámetro OUT1, Y5, estemos aquí, vamos a trabajar en modo de alta presión, load N. Aquí en N-1 vamos a configurar un valor de Q-in. En este caso vamos a darle que sea de unos 5 PSI. Muy bien, para que el equipo me vuelva a encender en 5 PSI después que se haya activado por Q-out. En el H1 o histéresis vamos a darle un valor de 5. Entonces ¿qué va a pasar? 5 más 5 va a ser 10 y se me va a dar la presión de Q-out. En pocas palabras, cuando llegue a los 10 PSI significa que este equipo se me va a apagar o la salida out se va a desactivar y me volverá a activar cuando llegue a los 5 PSI nuevamente. En cuanto al color, vamos a dejarlo en cualquier color, sea green o red, en este caso no importa, vamos a dejarlo en red. Entonces, con respecto a la observación de operación de este modo, significa que la salida out 1 se mantiene activa. O sea, apenas que va a pasar cuando yo encienda el presóstato sin presión, ella inmediatamente la salida out 1 se va a mantener activa y va a seguir con esa situación con presiones menores de la presión de Q-out, en este caso 10 PSI. Muy bien, si se excede el valor de 10 PSI, ¿cierto? Entonces ¿qué pasa? La salida out 1 se va a desactivar y me volverá a activar solamente cuando lleguemos o cuando la presión descienda a un valor igual o menor a lo programado aquí en el Q-in, que en este caso sería 5. Entonces, ¿qué significa? Que si yo me paso de 10 PSI, la salida out 1 se desactiva, ¿cierto? Y solamente se me volverá a activar cuando llegue al valor programado en N-1, que sería Q-in, que serían 5. Muy bien, vamos a ver cómo se comporta con este modo de operación. Bien, en este momento vamos a hacer la programación para el presóstato como alta presión. Para ello vamos a ver a la función F1. Entonces en este momento, para ver la función F1, vamos a presionar por 2 segundos la tecla S. Muy bien, hasta que aparezca la primera función. Ahí nos apareció F0. Vamos ahora con la tecla de flecha hasta donde dice F1. Muy bien, a partir de este momento vamos a hacer la configuración de los diferentes parámetros. Para entrar en el primer parámetro presionamos nuevamente S aquí y debemos estar en Out 1 y opción HY5 como estamos aquí, lo cual es correcto y la vamos a dejar así. Vamos a pasar al siguiente parámetro, el cual me va a identificar con que vaya a trabajar como presóstato de alta presión, en este caso el parámetro LOT, presionando la tecla S y vamos a ver que estamos en LOT N, LN. Entonces debemos estar en LOT LN para configurarlo como alta presión, así que estamos correctos allí. Por esa razón vamos a pasar al siguiente parámetro, vamos a configurar ahora mismo lo que es la presión de Q-in. Entonces para ello presionamos nuevamente la tecla S aquí y entramos en N-1. Ahora mismo estamos configurados en 10 PSI. ¿Qué significa? Que esa es la presión a la cual se va a volver a activar nuevamente la salida Out 1, exactamente en caso que se desactive por alta presión. Muy bien. A continuación vamos a configurar la histéresis. En este caso presionamos nuevamente aquí la tecla S. Si la queremos variar, simplemente con las teclas de flecha, en este caso miren, veanlo como aquí,
podemos variarla. Bien, vamos a dejarla en 10, nuestra presión de cut-in. Muy bien, sigamos al siguiente parámetro, que es el de histéresis. H-1 está en 5. Muy bien, en este caso, ¿qué significa este histéresis 5? Que a este valor de 5 le sumo el valor de la presión de cut-in y nos va a dar una presión de cut-out de 15 psi. En ese caso, ¿qué significa? Que cuando la presión vaya a llegar a los 15 psi, la salida out 1 se nos va a desactivar. Muy bien, vamos a seguir el siguiente parámetro, que es el de los colores. Veamos aquí colores. Ahora mismo tenemos color red. Si en este caso para alta presión me gusta configurarlo en color en rojo, sin embargo yo puedo presionarlo en otro color, green en este caso, mírenlo allí. Vamos a dejarlo de todas maneras en color, aquí tenemos otro tipo de color, vamos a dejarlo en red. Muy bien, dejémoslo allí y aseguramos con S. Perfecto, ya tenemos la configuración lista para poderlo trabajar y vamos a ver un ejemplo de este modo de operación. Para salir de los parámetros, desenergizamos, veanlo aquí y volvemos a energizar y ya estamos, esperemos que reinicie, ya estamos listos para operar y ver cómo opera este presóstato en modo de alta presión. Bien, en este caso tenemos configurado nuestro mini presóstato como presóstato de alta presión. Como pueden ver, tenemos 0 psi y tenemos la salida aquí out 1 activada. Vean bien, todo normal sin alarma. Para este caso vamos a tener que la presión de cut out va a ser de unos 15 psi y la presión de cut in en 10 psi. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros lleguemos a los 15 psi por encima? Simplemente la salida se va a desactivar y nos va a mostrar alarma. Vamos para que vean ustedes a meter presión aquí. Vamos a ver los valores. Veanlo, estoy por encima de los 15, vean. Se activa inmediatamente la alarma, se desactiva la salida 1 y se vuelve a activar nuevamente cuando estemos en 10 psi. Vamos a ver para que vean aquí. Veanlo ahí, 10 psi. Miren, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Así es como funciona ella en el modo de alta presión. A continuación vamos a hacer los arreglos para la configuración del presóstato, pero en modo baja presión. Vemos aquí que la configuración eléctrica es prácticamente la misma, como tenemos acá. Miren, el testigo o alarma está conectado al puerto NC y aquí tenemos la salida de control hacia el motor, la salida de NEO. Entonces no vamos a entrar en detalle porque ya lo explicamos anteriormente. Con respecto a la programación, si hay unos cambios, entonces vemos aquí que en este caso vamos a tener el parámetro A1 HYS igualito. En este caso el LOD llevamos para un LOD LP y por tanto me cambia este parámetro, correcto. Aquí en el P-1 es el valor de la presión de cut-in, o sea la presión donde la señal se vuelve a activar después de haberse desactivado por una presión de cut-out. En el histéresis vamos a dejar lo mismo, ¿cierto? Aquí vamos a dejar, se comporta igual, es la diferencia entre las dos presiones y en este caso me sirve para calcular el valor de la presión de cut-out, que sería el valor que ajusté en P-1 menos el valor que ajuste aquí, simplemente me dará la presión de cut-out. En este caso, si dejo el P-1 en unos 10 psi y el H-1 en 5, ¿qué va a suceder? Que en este caso mi equipo, cuando esté trabajando por encima de los 10 psi, no va a pasar absolutamente nada, la salida out 1 se mantiene, pero si la presión desciende por debajo de este valor, que serían 5, simplemente se va a desactivar la salida out 1. Muy bien, con respecto al color, vamos a dejar color, vamos a dejarle un color verde en este caso para que veamos la diferencia. Entonces, ¿cómo va a trabajar este modo de operación? En este caso, la salida out 1 se mantiene activa con valores iguales o mayores a los programados en P-1, o sea, por encima de 10 psi no va a pasar absolutamente nada. La salida out 1 se desactiva cuando el valor de la presión es menor a P-1 menos H-1, o sea que es la presión de cut-out que nosotros calculamos con base en el valor de la histéresis de aquí, que en este caso sería 5. O sea, si la presión me cae por 5, por debajo de 5, simplemente la salida out 1 se desactiva y se volverá a activar cuando alcance nuevamente los 10 psi programados aquí en P-1. Entonces vamos a ver cómo funciona este modo de operación a continuación. Bien, ahora vamos a configurar el presóstato como baja presión.
Para este caso vamos a modificar el parámetro F1 nuevamente, o la función F1. Para ello presionamos la tecla S aquí por 2 o 3 segundos hasta que aparezca la primera función, que es F0. Aquí presionamos, ya apareció F0. Con la tecla de flecha vamos a F1, muy bien, a la función F1, y ahora vamos a configurar los parámetros. El primer parámetro, vamos a presionar la tecla S, debemos estar en salida 1 y en modo HY5, correcto, estamos configurando aquí, perfecto. Ahora vamos a configurar el modo operación para baja presión. Para eso presionamos la tecla S para entrar en el parámetro LOD. En este caso estamos en LOD N. Para que sea de baja presión deberíamos configurarlo en LOD P. Entonces vamos a modificar ese valor con una tecla de aquí, la tecla de flecha. Vamos aquí, LOD N, vean aquí, LP. Ya estamos en función LOD LP y guardamos con S. Perfecto. A partir de este momento vamos a configurar el parámetro P-1. En este caso el P-1, estamos hablando de la presión de cut in, o la presión a la cual a partir del momento vamos a tener activa la salida out 1. En este caso es de 10 psi, como estamos observando. Muy bien, vamos a dejarlo en 10 psi. Sin embargo, puedo modificarlo con la tecla de flecha sin ningún problema. Mírenlo aquí. Vamos a dejarlo en 10 y aseguramos el valor con la presionando aquí S. Ahora vamos a configurar la histéresis, está en 5. En este caso, la histéresis significa que vamos a obtener la presión de cut out en un valor de 10 menos la histéresis que está aquí 5. ¿Qué significa? Que en 5 psi se me va a desactivar la salida out 1. Entonces vean cómo va a funcionar. La primera parámetro P-1 indica la presión de cut in, a partir del cual esta presión va a activar la salida out 1 y por encima de ese valor va a estar activa. Pero si la presión cae por un valor menor que tengo en la de cut in P-1, que en este caso es de 10, menos la histéresis que es de 5, o sea que es de 10 menos 5, o sea en 5 psi, a partir de ese momento la salida se va a desactivar. Muy bien, vamos a dejarlo sin ese valor, vamos a asegurar con ese, y el color vamos a dejarlo en green, si yo quiero en red, vamos a dejarlo en red, y a partir de este momento ya está configurado los parámetros para que trabaje con un presóstato de baja presión. Muy bien, para reiniciar podemos desenergizar y volver a energizar. A partir de este momento ya tenemos listo nuestro presóstato para trabajar en modo baja presión. Bien, aquí vamos a hacer la prueba de nuestro presóstato. Vémoslo aquí, ahora mismo tenemos encendido, tenemos aquí ahora mismo en alarma, vean el piloto de alarma encendido. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora aquí vamos, el cut in debe estar en 10 psi. Vamos a colocarle aquí unos 10 psi para que vean cómo se apaga el LED rojo. Veanlo, y presiones por encima de los 10 psi, va a estar apagado, mientras que la salida de operación normal o out 1 va a estar activa. Vamos a disminuir la presión y nuevamente se va a desactivar la salida cuando llegue en valores de 5 psi o menores. Veanlo aquí. Vamos a ver acá. Veanlo allí. Por debajo de 5 psi se desactiva y nuevamente volveremos a la presión de cut in 10 psi. Veanlo. Nuevamente en 10 para que se vuelva a activar la salida out 1. Veanlo allí. Y por valores de presiones por encima de los 10. La única manera que la out 1 se desconecte es cuando la presión decaiga por debajo de los 5 psi, de acuerdo a la programación que nosotros dimos, y así estamos observando aquí. Bien, de esta manera opera este presóstato en modo de baja presión. Y ya por último, yo puedo tener una configuración combinada donde quiero controlar las presiones de un equipo. Por ejemplo, puede ser un compresor pequeño, en el cual no quiero que tenga una alarma por baja presión y tenga una alarma por alta presión. Entonces en este caso, ¿qué va a suceder? Necesito combinar ambos presóstatos. Muy bien, entonces en este caso vemos la conexión, vemos aquí la alimentación de baja presión, véanlo aquí con un mini presóstato NPN, donde en este caso tengo igual, es el mismo circuito, véanlo aquí, la alarma por baja presión, pero la salida NO sería la entrada aquí del común.
¿cierto? Para el sistema o el control de alta presión. Aquí yo tengo mi testigo por alta presión y aquí tengo la salida hacia dónde, hacia el A1 de un contactor. Yo también puedo colocar aquí contactos de relé térmico si los tengo, etcétera, pero este es el básico. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente, si yo tengo una novedad por alta presión que subió mucho, el contacto, simplemente este que estaba activado, que estaba aquí, CNO, que debería estar cerrado. ¿Por qué? Porque en esta condición de alta presión él está cerrado, se abre inmediatamente, apaga contactor y se cierra el contacto CNC, activando alarma por alta presión. Igual sucedería si tengo un problema por baja presión. En este caso, si tengo una novedad por baja presión, cuando el presóstato indica aquí la baja presión, simplemente él se va a dejar de enviar señal aquí al modo de relé. Obviamente el contacto que estaba cerrado CNC se abre y obviamente me va a abrir todo este sistema y me va a apagar el contactor, y el contacto CNC vuelve a su posición inicial y me da la alarma por baja presión. Entonces aquí tengo una configuración bastante sencilla para poder monitorear un equipo que requiera controles por alta y por baja presión utilizando estos mini presóstatos. Muchas gracias. No olviden dar like si les gustó el video y nos vemos en otro.